esta nueva clase que vamos a hacer el día de hoy, vamos a ver las propiedades de los logaritmos y con las propiedades de los logaritmos vamos a explicar un tema nuevo que se llama solución de ecuaciones logarítmicas. Primero no voy a escribir solamente la fórmula o la propiedad, sino que vamos a entender de dónde sale la propiedad y por qué. Entonces vamos a dar un primer ejemplo. La vez pasada nosotros vimos que el logaritmo era el exponente. Entonces supongamos en este caso, si nosotros decimos que x es igual a 7 elevado a la 5, decimos que el logaritmo de x en base 7, entonces recuerden que la vez pasada habíamos dicho que el logaritmo es el exponente, como acá el exponente es 5, entonces decimos que el logaritmo de x en base 7, el logaritmo es 5. Para este ejemplo hacemos exactamente lo mismo. Entonces decimos que el logaritmo de y en base 7 es igual al exponente, porque el exponente es lo que nosotros llamamos el logaritmo. Si yo multiplico ahora x, lo multiplico por y, x lo multiplico por y, entonces quito el valor de x y lo cambio por 7 elevado a la 5. Y si quito a y, lo cambio por 7 elevado a la 4. Y de acuerdo a las propiedades de la potenciación, 7 a la 5 por 7 a la 4, como tienen la misma base, nos daría 7 elevado a la 5 más 4, o sea que nos daría 7 elevado a la 9. Acá en ese momento no me interesa este resultado, sino me interesa es hasta acá. Entonces simplemente 5 más 4 me daría 9, como acabamos de decir, lo voy a borrar para poder aplicar la definición del logaritmo. Entonces, si yo voy a escribir aquí el logaritmo de x multiplicado por y, el logaritmo de x por y en base 7 es igual, ya dijimos acá, que el logaritmo corresponde al exponente. Por ejemplo acá, el logaritmo de x es el exponente, que es 5. El logaritmo de y es el exponente. Entonces acá decimos que el logaritmo de xy es el exponente. ¿Cuál es el exponente acá? El exponente acá es 5 más 4. Entonces decimos que el logaritmo de x por y es igual al exponente, que es 5 más 4. Y ahora, ¿quién es el número 5? Entonces acá decimos que 5 es el logaritmo de x. Entonces quito a 5 y escribo el logaritmo de x en base 7 más 4. ¿Pero quién es 4? 4 es el logaritmo de y. Entonces decimos más logaritmo de y en base 7. Y acá tenemos entonces la primera propiedad de los logaritmos. Entonces, ¿cuál es la primera propiedad de los logaritmos? El logaritmo de x multiplicado por y en base 7 es igual al logaritmo de la primera, que es x más. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado porque acá nos dice multiplicación y acá aparece más. Pero ya vimos de dónde sale el signo más. El signo más sale de multiplicar, de sumar estas dos exponentes, y acá yo no escribo 5 por 4, sino que escribo 5 más 4. Por eso acá el logaritmo es más, y aquí terminaríamos nuestra primera propiedad, que es esta parte de acá. Esta es nuestra primera propiedad y es muy frecuente utilizarla cuando yo voy a calcular ecuaciones logarítmicas. Entonces, esta es nuestra primera propiedad. Vamos a explicar la segunda propiedad, que dice lo siguiente.
Vamos a explicar ahora la segunda propiedad. Entonces tomamos el mismo ejemplo anterior y dice x es igual a elevado a 7 elevado a la 5 y y es igual a 7 elevado a la 4. Ya habíamos dicho que el logaritmo es el exponente, entonces aquí decimos que el logaritmo de x en base 7 es igual al exponente, entonces acá el exponente es 5. Hacemos acá lo mismo, el logaritmo de y en base 7 es igual al exponente. Siempre el logaritmo corresponde al exponente. Ahora aquí no vamos a multiplicar, sino que vamos a dividir. X dividido y. ¿Qué es x dividido y? Quito a x y lo cambio por 7 elevado a la 5. ¿Quién es y? Y es 7 elevado a la 4. Entonces quito a y lo cambio por 7 elevado a la 4. Y aquí aplicamos otra propiedad de la división de potencias que tienen la misma base. ¿Qué me dice aquí esa propiedad? Que dejo la misma base y al exponente de arriba, que es 5, le quito el exponente de abajo, que es 4. Y acá nos daría 7 elevado a la 1 o simplemente 7. Y ahora, como le dije anteriormente, y habíamos dicho en el ejemplo anterior, no me interesa acá la respuesta de 7 a la 1, sino que me interesa es 5 menos 4 para poder entender la segunda propiedad. Entonces ahora sí vamos a escribir el logaritmo de x dividido y en base 7, aquí la base es 7, es igual, entonces nuevamente el logaritmo del exponente. ¿Cuál es el exponente acá? El exponente acá es 5 menos 4. Y continuamos. ¿Quién es 5? 5 está acá. 5 es el logaritmo de x. Entonces quito el número 5 y lo cambio por logaritmo de x en base 7. Menos el número 4. ¿Y quién es el número 4? 4 es el logaritmo de y. Entonces escribimos acá el logaritmo de y en base 7. Y acá tenemos la segunda propiedad que nos dice que el logaritmo de x dividido y es igual al logaritmo de x, logaritmo de la cantidad de arriba, menos el logaritmo de la cantidad de abajo. Y esta es nuestra segunda propiedad. Como ya he demostrado dos propiedades, la tercera propiedad no la voy a demostrar, sino que voy a escribir las tres propiedades que yo debo utilizar cuando voy a calcular la solución de una ecuación que tenga logaritmos. Ya escribo las tres propiedades y pasamos a los ejercicios de aplicación. Vamos a hacer el primer ejemplo de aplicación. Vamos a calcular el valor de la incógnita, o sea, el valor de x en este ejercicio. Entonces acá nos dice que el logaritmo de x en base 2 es igual a 3 negativo. Entonces recuerden que el logaritmo nuevamente es el exponente. Entonces aquí decimos que x es igual a la base. ¿Cuál es la base? La base es el número que está acá en esta parte. Entonces en este caso decimos que la base es 2. Y el exponente es menos 3. En base a esto quiere decir que x es igual a 2 a la menos 3. Pero esto es igual a 1 sobre 2 elevado a la 3. Recuerden que cuando el exponente es negativo, lo pasamos a un exponente positivo y este que está en el numerador queda en el denominador, pero se cambia de signo al exponente. Y esto daría 1, 2 elevado a la 3 nos daría 2 por 2 por 2, 3 veces. Y acá nos daría 2 por 2, 4 y por 2, 8. Quiere decir que el valor de x es 1/8. Quiere decir que la solución de la ecuación es igual a 1/8. Y acá termina nuestro primer ejemplo.
nuestro segundo ejemplo es el siguiente. Calcular el valor de la incógnita, o sea, el valor de x, acá en este ejercicio que dice logaritmo de 64 en base de x es igual a 3. Entonces, acá nos está diciendo que el exponente es 3, porque recuerden, logaritmo es el exponente y la base es x. Quiere decir que la base, que es x, el exponente es 3, debe ser igual a 64. Como yo estoy averiguando el valor de x, entonces yo necesito que la x me quede sola. Entonces aquí debemos aplicar las operaciones inversas. Entonces vamos a explicar acá. Cuando yo tengo x más 3 igual a 8, entonces la operación inversa a la suma es la resta. Por eso yo resto acá y resto acá. La operación inversa a la suma es la resta. La operación inversa a x a la 2, la operación inversa a x a la 2 es raíz cuadrada. Si yo saco raíz cuadrada acá y saco raíz cuadrada acá, la igualdad no cambia. Y acá esto y esto, cuando el exponente de acá es igual al índice de la raíz, cuando los dos números son iguales se cancela y acá nos daría que x es igual a la raíz cuadrada de 16. Entonces, las operaciones inversas siempre las debemos manejar para que una variable me quede sola, o es lo que llamamos despejar. Esto lo vamos a aplicar acá en este ejercicio. Entonces, como acá dice x elevado a la 3, yo necesito que la x quede sola, entonces saco raíz cúbica a este lado y saco raíz cúbica a este lado. Como acá el exponente es igual a la raíz, se cancelan y nos queda la x sola. Quiere decir que ya sabemos cuál va a ser el valor de x. ¿Qué debo calcular? La raíz cúbica de 64. Entonces, ¿qué debo hacer para sacar la raíz cúbica de 64? Entonces, tomo a 64 y lo descompongo en los factores primos. Entonces, dividimos por 2. 2 en 6, 3, 2 en 4 está 2. Otra vez, mitad. 2 en 3 está 1, 2 en 12 está 6. Otra vez mitad nos daría 8, la mitad nos daría 4 y 4 dividido 2 nos daría 2 y otra vez acá hasta que nos dé en la parte final 1. Como acá dice raíz cúbica, como acá en esta parte dice raíz cúbica, yo debo encontrar acá un número que esté elevado a la 3. Quiere decir que hago grupos de a 3. Acá ahí hay 3, entonces aquí me queda 2 elevado a la 3. Este 3 y este 3 se cancela. Siempre que sea raíz cúbica hago grupos de a 3 para que este 3 y este 3 se cancele. Ahora hago lo mismo. Tomo 3 números y acá me daría raíz cúbica otra vez de 2 elevado a la 3. Este y este se cancelan y nos daría que x es igual a 2 por 2 y 2 por 2 nos daría 4. Quiere decir que el valor de x acá en esta ecuación, x debe valer 4. Entonces nos daría acá que el logaritmo de 64 en base de x es igual a 4. La solución de esa ecuación, la solución es que x debe valer 4. Quiere decir que en esta ecuación x acá lo tengo que cambiar por 4 para que nos cumpla la igualdad. Este es nuestro segundo ejemplo. Vamos a ver un tercer ejemplo que es aplicando las propiedades de los logaritmos.
Las tres propiedades básicas de los logaritmos. Primera, el logaritmo de una multiplicación es igual al logaritmo de la primera más el logaritmo de la segunda, que fue la primera propiedad que vimos en el día de hoy. Segunda, logaritmo de xy de una división es igual al logaritmo del de arriba menos el logaritmo del de abajo. A veces en las ecuaciones yo utilizo la propiedad de aquí para allá, o a veces, como lo vamos a ver ahorita en los ejemplos, aplicamos la propiedad de aquí hacia acá. Y la tercera propiedad es el logaritmo de x elevado a la p. Este número que está acá en el exponente sale del logaritmo y queda multiplicando y nos daría igual a p por el logaritmo de x. Vamos a verlo acá en este primer ejemplo. Vamos a calcular la solución de esta ecuación logarítmica. Entonces, como acá dice más, quiere decir que debo aplicar, como acá está más, debo aplicar la primera propiedad que me dice que esto provino, una suma de logaritmos provino de una multiplicación. Entonces, aplicando esta propiedad acá, nos daría logaritmo, entonces me devuelvo y nos daría acá que esto sale de la multiplicación de estos dos. Entonces nos daría acá logaritmo de x multiplicado por 2 y es igual al número 3. Entonces observen que estamos aplicando esta propiedad de aquí hacia acá, ya que esto provino de la multiplicación de x por 2. Ahora bien, cuando en un logaritmo no esté indicada la base es porque la base es 10. Entonces, como acá no dice base, entonces para no cometer errores, generalmente coloco el 10 acá para que no vaya yo a cometer ningún error. Y aplicando ahora la definición del logaritmo, entonces recuerden que el logaritmo es el exponente. ¿Qué quiere decir? Que en este caso el logaritmo es 3, o sea, el exponente es 3 y la base es 10. Entonces, acá diríamos que 10, la base, el exponente es 3, es igual a x multiplicado por 2. Y acá en esta parte yo puedo invertir. Entonces, miramos, ¿qué es 10 elevado a la 3? 10 elevado a la 3 nos daría 10 por 10 por 10. Y acá nos daría que 10 elevado a la 3, 10 elevado a la 3 nos daría 10 por 10 nos daría 100, 100 y 100 multiplicado por 10 nos daría 1000. Entonces, esto acá, 10 a la 3 lo cambio por 1000 y entonces nos daría que 1000 es igual a x por 2 o 2 por x. Yo puedo aquí, por la ley conmutativa, yo puedo cambiar el orden de los dos números. Para averiguar el valor de x acá en esta parte, para que x me quede sola, entonces recuerden, aplicamos el inverso multiplicativo. Entonces yo necesito acá, vamos a eliminar que este 2 me quede solo. Entonces, ¿qué hago? Multiplico por 1/2 al lado de allá de la igualdad y para que no cambie la igualdad, multiplicamos al otro lado también por 1/2. Este 2 y este 2 se cancela o se simplifica y nos queda la x totalmente sola y acá nos daría 1000. Por 1 nos daría 1000 y 1000 dividido 2 nos queda 500. Quiere decir que el valor de x es de 500. O la solución de la ecuación nos daría 500. Entonces escribimos acá que la solución de la ecuación es cuando x vale 500 y acá termina este tercer ejercicio y pasamos ahora a otro ejercicio en donde vamos a aplicar esta propiedad que va acá.
Vamos a realizar el último ejercicio de cómo calcular la solución de una ecuación logarítmica. Aquí vamos a emplear esta propiedad, que el logaritmo de una división es igual al logaritmo de la de arriba menos el logaritmo del denominador o la cantidad que va acá en la parte de abajo. Entonces, en este caso, cuando va aquí menos. Entonces decimos que esto lo puedo cambiar por el logaritmo de x, el que va de primero es el que está arriba, dividido el que está en la parte de abajo, y nos daría que ese logaritmo es igual a 2. Entonces recuerden lo que dijimos en el ejemplo anterior. Cuando acá no hay base es porque la base es 10. Entonces, para no confundirnos, colocamos la base. Como la base es 10, entonces decimos que 10 y el logaritmo es el exponente. Entonces decimos que como el logaritmo es 2, me queda 10 elevado a la 2 es igual a x dividido 3. ¿Qué es 10 a la 2? Pues 10 a la 2, 10 elevado a la 2 es 10 multiplicado por 10 y 10 por 10 nos daría 100. Quitamos acá 10 a la 2, lo cambiamos por 100 y nos daría x sobre 3. Para que la x quede acá sola, como acá está dividiendo, la única forma es aplicar el inverso. Entonces el inverso de 1/3 pues es 3, porque al multiplicarlo nos daría 3 sobre 3, nos da 1, y en la parte numérica el 1 desaparece. Entonces aquí, para que este 3 desaparezca, multiplico acá por este lado por 3, y para que la igualdad no cambie, multiplico a este lado por 3. Este 3 se cancela o se simplifica y nos queda que el valor de x acá nos queda solo, y acá nos daría 300. Quiere decir que el valor de x es 300, y por lo tanto aquí esta x la puedo cambiar por 300. Quiere decir que la solución de la ecuación es que x vale 300, y acá terminamos cómo se calcula la solución de una ecuación con logaritmos. Entonces ustedes ya tienen en la parte de atrás, ya escribimos, esta es la segunda propiedad, y para calcular siempre la solución cuando hay logaritmos tengo que utilizar una de las 3 propiedades de los logaritmos. Entonces, por favor, allá ustedes realizan los ejercicios que voy a colocar a continuación, que lo llamamos ejercicios de aplicación.